Hoy vamos a hablar de gavias, de nateros, de fuentes, de pozos, de norias, de caños, de acequia, conceptos todos ellos relacionados con la cultura agraria tradicional de la isla de Fuerteventura. Ha preparado este trabajo para compartir con todos ustedes Javier Sánchez. Él es licenciado en Historia del Arte, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos que esté este rato. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Gracias, muy bien. Bien, Gracias. Estábamos haciendo fuera de micrófono un pequeño repaso por infinidad de cuestiones relacionadas con la cultura agraria tradicional de Fuerteventura. Quizás sean muchas cosas para ir sumando a todos los conceptos que ahora mismo nos va a definir Javier, y un poco, bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión, esas charlas que teníamos fuera de micrófono, Javier. Bien. Bueno, pues estábamos comentando antes que hay una frase por ahí que no sé a quién atribuírsela, sé que tiene dueño y por eso no la vamos a atribuir nosotros, ¿no? Una definición de las gavias que a mí me parece muy bonito, que incluso algún artista ha hecho algún trabajo sobre las mismas, y bueno, pues la definición de las gavias como jaulas de agua yo creo que es buena, ¿no? Sí, Javier. Yo creo que está, muy bien definido, porque en la gavia, o sea, lo que realmente hace la gavia es retener el agua, ¿no? Coger el agua, retenerla, darle humedad o sazón a la tierra, y luego ya para poder cultivarla, ¿no? Estamos hablando, o yo he señalado algunos de los conceptos de los cuales vamos a hablar a continuación. ¿Están relacionados por H o por B una gavia con un natero, con una fuente, o con un pozo, con una noria, o con un caño, o con una acequia, Javier? ¿O no obligatoriamente? No obligatoriamente. Ahí vamos, la gavia, por ejemplo, con el caño, con la alcogida, con eso sí que está relacionado. Ya luego, por ejemplo, la fuente ya no, la fuente, digamos, que nace y sirve para extraer el agua del subsuelo. También es verdad que se le puede poner una acequia a lo mejor, o sea, cerca de la fuente, donde ya puede derivar el agua a otro sitio. Y el caño, sobre todo, el caño sirve pues para el agua, una vez que llueve, pues ya recoge el agua desvía, digamos, el agua hacia la gavia a través de los caños. Javier, ¿cuándo se puede hablar de agricultura en nuestra isla? Pues más o menos, según está recogido en algunos los libros y demás, los historiadores, pues la superficie agrícola de Fuerteventura más o menos empezó a moldearse mediante el rompimiento de tierras baldías, que ya comenzaron a roturarse y labrarse. Y las mejores tierras de cultivo, las más trabajadas y húmedas, en este caso las gavias, se destinaban sobre todo al cultivo de secano. Y nos hablas también en tu trabajo de los cultivos de regadío, pero eso ya llega mucho más tarde, mucho ¿no? Más tarde. Prácticamente hace poco. Sí, hace poco, en el siglo XX, pues ya se produjo un poco la expansión del cultivo, sobre todo de la alfalfa en gavias, en la isla de Fuerteventura. Y ya pues más tarde incluso llegó la del tomate, ¿no? Casi ya a mediados ya del siglo pasado. Estamos hablando, por lo tanto, de algo reciente. De algo reciente. De algo muy reciente. Bien, pues vamos a empezar por la definición de cada uno de los conceptos que dábamos al inicio. Una jaula, además de para nosotros ser una gavia, además de ser una jaula de agua, ¿qué es? Pues bueno, la gavia la verdad que se podría definir de muchas maneras, ¿no? Yo aquí he traído anotados pues que es un sistema sobre todo de cultivo de secano, ¿no? Tiene la facultad pues de retener la humedad del suelo mediante el aprovechamiento de las aguas superficiales o de escorrentía. La gavia, al recoger y almacenar el agua, permite una mayor disponibilidad de humedad en el suelo para el desarrollo del cultivo, llegando incluso, pues este dato es curioso, a estar 4 meses húmedo por encima de 4 centímetros frente a lo que podría ser pues fuera de la gavia, ¿no? Un mes o menos en suelos normales de la isla. Además de dar una mayor protección al suelo ante los procesos de erosión hídrica y eólica. Todo esto hace, cuando la disponibilidad de agua lo permite, que la gavia sea también un excelente terreno pues para el cultivo en regadío, como estábamos comentando antes, de millos, papas, alfalfa. Y aparte la gavia es un sistema de cultivo que está muy extendido en la isla de Fuerteventura. En la isla de Fuerteventura. Luego daremos unos datos que ya hoy no sé si son reales, unos datos que ha extraído nuestro historiador de
de algún trabajo publicado, que él ha consultado para realizar este trabajo. Bueno, pues nos viene a hablar de una superficie de un 35% de la isla de Fuerteventura de Gavias, algo que según han ido las cosas últimamente, pues no creo ya que sea muy real, ¿no? Javier. De todas maneras, ¿cómo se hace una gavia? Porque no están ahí puestas por... bueno, pues no han salido de... Exacto, sí, no, pues... Sí, no, ha habido la intervención, ¿no? Sí, del hombre. El hombre un poco, pues claro, lo que estábamos comentando antes, ha moldeado un poco la tierra de cultivo. Y nada, pues decir que la gavia, el terreno de cultivo que se destina para la gavia, pues debe de ser llano, despedregado, vamos, sin piedra, y lo más nivelado posible. Luego la gavia la componen los trastones o cabillones de tierra y piedra, que están, o sea, sobre todo la piedra estaría en la base de la estructura del trastón. Suele ser de piedra y después sobre la parte superior ya estaría la tierra. ¿Y para qué sirven los trastones? Pues impiden que el agua se desparrame y la altura puede oscilar entre medio metro y metro y medio de altura aproximadamente. Y también se le conocen a los trastones o cabillones por el nombre de teste. Por lo tanto, son muros de contención. Y la gavia tiene que estar al lado de un barranquillo. De un barranquillo, forzosamente. Forzosamente, ¿no? Para que el agua vaya, utilice el desnivel y entre ya a través del barranquillo, después ya a través de los caños y derive ya a lo que es la gavia. Y luego, bueno, pues se da la circunstancia de que las gavias están conectadas en la mayoría de los casos unas con otras, que esto también tiene una denominación, ¿no? Exacto. Sí, la gavia tiene que estar, normalmente las gavias son pues como pequeñas terrazas o terrazas que se van poniendo unas al lado del otro, y lo que hacen es que el agua, una vez que llega una gavia, pues ya que la gavia se ha llenado, pues deriva, se cierra ya el paso al agua, y se abre la torna, ¿no? Que es el cierre, la puerta del caño que se cierra y deriva ya pues a una segunda gavia que se encontraría ya a un nivel inferior. Y así se dan nombres curiosos como los que conocemos muchos de nosotros, por ejemplo, la Rosa de Catalina García, ¿no? Que estamos hablando del municipio de Tuineje, sí. Estamos hablando de la Rosa de los Negrines, de la Rosa de Tinojay, por lo tanto ese conjunto de gavias comunicadas se llama rosa, ¿no? Rosa, exacto. Y ya luego depende del lugar donde se encuentre cada una. Decíamos antes que las gavias deben de estar en lugares próximos a los barrancos, ¿no? Que es como llega el agua, ¿no? Exacto. El agua, pues lo que normalmente cuando aquí en Fuerteventura cuando llueve pues de una forma en abundancia, el agua una vez que llega a superficie pues corre y se dice descorrentía, que empieza ya a correr, a bajar ya por los barrancos. Luego ya a través de alcogidas naturales que hay en las laderas de las montañas y que en ocasiones para tal fin o a través de caños se encauza las aguas de los barrancos. En este caso la torna, que decíamos antes, la entrada del agua a la gavia, normalmente es de piedra, aunque las más recientes suelen tenerla ya de mampostería, ¿no? La entrada de agua a la gavia. Está provista de una compuerta que permite regular la entrada de agua. Y se dice que cuando la gavia ya está húmeda, es que ha bebido, se cierra la compuerta y se desvía el caño hacia otras gavias o barrancos. Javier apuntaba un dato que ya le dábamos antes, que un 35% de la isla de Fuerteventura estaba compuesta por gavias. Eso significa unas 3.800 hectáreas. Si miramos que cada hectárea tiene 10.000 metros, pues podíamos hacernos una idea de lo que hubo en Fuerteventura. Y lo pongo ya en pasado, porque hoy en día en muchas gavias de la isla de Fuerteventura no se cultiva otra cosa, si es que se puede cultivar, que son viviendas, ¿no? Que es triste, ¿no? Que vayamos perdiendo nuestra cultura. Hablábamos precisamente fuera del micrófono con Javier que a veces no valoramos nuestra cultura etnográfica porque estamos quizás más acostumbrados a valorar la obra de arte, el patrimonio histórico tal, pero la etnografía parece que no tiene todavía su lugar. Parece que cuesta más, ¿no, Javier? Sí, cuesta un poco más y la verdad que no sé por qué el motivo tampoco, sino solamente que tiene su valor en el sentido de que han sido hechas también por personas, pero claro, desde otro punto, desde otra óptica, ¿no? En el sentido de que se han utilizado como en este caso, en el tema de hoy,
como ingenierías populares, ¿no? Ha sido un poco también pues el vivir día a día, ¿no? El de subsistir en ciertos lugares, y para eso pues claro, todo ese tipo de construcciones hoy en día pues se conocen y se valoran como patrimonio etnográfico, ¿no? de cada lugar. Bien, pues continuando con ese patrimonio, vamos a hablar de los nateros, quizás algo menos conocidos por parte de la mayoría de nosotros. Puede ser, sí. Yo la verdad que también a la hora de buscar información pues me sorprendió muchas veces que ¿Que has encontrado dificultad para acceder a? Sí, que por un lado la dificultad, hay información, pero por un lado yo en mi caso personal consideraba que claro, las gavias que estaban al lado de barrancos y demás, pues normalmente perdón, todo el mundo las conocían como gavias, y resulta luego que en algunos sitios determinados de Fuerteventura esas gavias que yo creía que eran no son tales, no son tales, eran son nateros. Son los nateros, exacto. Fue una curiosidad, ¿no? A la hora de estructurar un poco este guión. Y nada, prácticamente es que son iguales que las gavias, ¿no? Se hacen también con muros de piedra seca y están pues ubicados en pequeños barrancos. La función que tiene pues es recoger las aguas también de escorrentías con sedimentos que descienden de los barrancos. Cuando las aguas quedan remansadas tras los cerramientos se depositan los sedimentos que arrastran, de tal forma que se crea un terreno de cultivo que es fértil y por la riqueza de la materia orgánica y nutrientes del terreno. Y luego, claro, en zonas donde no existían pues ningún tipo de estructura o de parcela para retener el agua, pues a través de los nateros se crea un suelo fértil, ¿no? y útil, y se puede aprovechar. Por otro lado, también se puede decir que suele ser una parcela con una profundidad de tierra óptima para el crecimiento de árboles frutales, por ejemplo, y que se suelen plantar los nateros. Se conoce por el nombre de natero, esto sí que es curioso también, al hecho de la formación de una nata de limos o de sedimentos sobre el terreno cuando se produce la inundación de las aguas de escorrentía. Sobre todo cuando está corriendo el barranquillo y demás, se remolina ahí el agua, una espuma blanca y tal, así de color de más o menos de tierra y media blanca y tal, y de ahí deriva, ¿no? El nombre de natero. En La Gomera tiene otra definición, ¿no? Sí, en La Gomera pues se le conoce con el nombre de lamero, que deriva de la voz lama y que significa barrizal o fango, el agua esta que se queda ahí acumulada, ¿no? Fuera del micrófono estábamos hablando, al final vamos a desvelar todo lo que estábamos charlando fuera del micrófono. Sí. Le preguntábamos a Javier si conoce algún lugar ahora mismo donde podamos apreciar los nateros en la isla de Fuerteventura, y él me decía que más o menos, ¿no? Más o menos, aquí por la zona esta del aeropuerto este de aquí de los estancos, del aeropuerto viejo. Hacia la dirección esta del barranco de la Herradura. Sí. Hay unos barrancos, vamos, que no son muy grandes, son secundarios o menores, si se pueden llamar así, donde hay una serie de construcciones de nateros al lado del cauce. Sobre todo yo recuerdo de pasar por ellas hace unos años y demás, y había sobre todo lo que eran higueras. Estaban higueras plantadas justo en el cauce del barranco. Pues ahora, después de conocer un poco lo que es el significado de nateros y de verlo y de haberlo comentado por ahí con otras personas, pues ya hoy en día pues sí se pueden hablar de que eran nateros y están muy muy bien y consolidados, y hay además con unas preciosas higueras por ahí. Para aquellos que ahora mismo estén haciendo memoria en cuanto a natero se refiere, si miramos, vamos hacia Betancuria, de Antigua Betancuria, margen izquierda, bueno, pues de buenas a primeras, y eso me parece que sucede en otros lugares de Fuerteventura, de buenas a primeras aparece en plena montaña una higuera. Y si ustedes se dan cuenta, hay precisamente es una pequeña cadena que sostiene la higuera. Sí, eso puede ser también el sistema de que ya más adelante lo comentaremos, el de las cadenas. El de las cadenas. El de las cadenas. Pero se puede confundir con los nateros, porque las características de un natero, ¿cuál podrían ser? Pues las características a lo mejor es pues eso, que están situados en pendiente, preferiblemente en las montañas. Después, por otro lado, pues carecen de suelo cultivable previo, y el suelo pues lo forman los sedimentos que se arrastran por las aguas de escorrentía. Suelen ser de unas dimensiones de menos de unos 50 metros cuadrados, y normalmente suelen estar destinados pues a plantar árboles frutales, ¿no? Como las higueras, almendros, granados, morales, y también en algunos casos se puede incluso cultivar legumbres.
Como ya comentamos antes, una construcción a base de piedra en su muro, con un tractón de tierra y que se asemeja mucho a lo que es la construcción en sí de la gavia, ¿no? Generalmente no suelen tener desagüe, hay excepciones. La altura de este cierre, de este muro, pues suele oscilar entre medio metro y metro y medio de altura aproximadamente. Y el muro se puede recrecer, esto quiere decir que se puede dar con el tiempo, cuando ya se va enterrando demasiado lo que es el natero, se le puede dar más altura. Sí, se puede dar más altura a través de piedra o de tierra, eso ya según ya... Decías que se puede confundir un natero fácilmente con una cadena. ¿Y qué es una cadena? La cadena, exacto, es otro sistema ampliamente también desarrollado en el pasado de la historia de Fuerteventura, y consiste pues en una construcción también en las laderas de pequeños muros de piedra, de caliza y también de poca altura, y a modo de terrazas, pero sin llegar a constituir verdaderos bancales, es decir, sin ser muy grande, ¿no?, lo que es el suelo de cultivo. Pues el suelo sigue manteniendo también una gran inclinación. Las cadenas suelen estar situadas en las laderas de las montañas, sobre todo. Muchas veces igual pasamos o vemos este tipo de construcciones solamente porque forman como una especie de muritos. Si lo miras desde abajo de la ladera, hacia arriba de la montaña, ves unos muritos de piedra. Y esos son las cadenas. O sea, las cadenas. Y nada, se le conoce por el nombre de cadena. Reciben el nombre de cadena, y su finalidad, además de impedir la erosión del suelo, es la de facilitar la infiltración del agua de lluvia, recogerla, ¿no?, el terreno un poco que se empape de agua, y se utiliza para cultivar cereales de cebada o centeno. Hoy en día ya pues se encuentra totalmente en desuso, abandonadas, y muchas de estas construcciones ya desmanteladas, ¿no?, la piedra. Y además las cadenas también servían, al igual que las gavias, para retener la tierra, ¿no? Exacto, también. Cuando llovía, el agua normalmente pues arrastraba todo lo que había o todo lo que tenía a su paso, y con las cadenas se evitaba precisamente eso, ¿no?, el perder la tierra fértil. Exacto, es un poco también eso de sostener, digamos, la tierra de las montañas, y que no se perdiera, y qué mejor, ¿no?, que si puedes cultivar pues todas esas zonas, también salirte un poco de lo que es la gavia y ganarle ya otros espacios al terreno, pues se utilizaba también para plantar. Estamos en el espacio Guanil charlando con Javier Sánchez, licenciado en Historia del Arte, sobre cultura agraria tradicional de la isla de Fuerteventura. Vamos a dejar, si te parece, Javier, las gavias, los nateros y las cadenas, y nos vamos a ir a los manantiales o fuentes, ¿no? O fuentes también. Fuentes. ¿Cuenta mucha Fuerteventura con este tipo de elementos? Las fuentes son variadas. Estamos hablando de una isla totalmente... secana, ¿no?, donde prácticamente no hay plantas, donde no hay masa de árboles. Hay sobre todo en la zona sur y en el centro de la isla hay muchas fuentes, no muchas, pero sí algunas, sobre todo ahí en la zona de Antiguo, por ejemplo. Ahora tengo en mente la fuente de Talla Blanca, después otras fuentes por ahí por Ampullenta también. En La Matilla también son unas construcciones ahora que de hecho el Cabildo también ha hecho algunas intervenciones, y sí, son fuentes, vamos, con el agua casi en superficie. Estamos hablando de agua dulce. Agua dulce. Y sobre todo se utilizaban pues muchas veces para tareas domésticas, y otras ya para darle de beber, ¿no?, a los animales, a las cabras sobre todo, ¿no? Y nada, y es un manantial de agua que brota espontáneamente, vamos. ¿no? O sea que podemos llegar, esto es como un oasis en un desierto, ¿no? Podemos llegar a un lugar alejado, desértico, y de buenas a primeras encontrarnos es un pequeño vergel, ¿no? Un pequeño vergel. Sí. Bueno, las norias no tienen nada que ver con las fuentes, ¿no? Porque las norias estamos hablando de que una noria siempre está relacionada con un pozo, ¿no? Con un pozo. La noria, ¿hay algún dato de cuándo pudo haber sido introducida, Javier, por lo que tú has consultado en la isla de Fuerteventura? Sí, ahí tengo un dato aquí que, según el historiador Agustín Millares, en el año 1881 ya describe que hay numerosas norias y se extienden sobre todo por la llanura del pueblo de Antigua, también en el pueblo de Agua de Bueyes.
se cree que pudieron haber, contabilizadas, según he podido saber, unas 26 norias en el pueblo de Agua de Bueyes. Después también otro dato, el antropólogo francés Bernau describe que ya en 1886, también sobre Antigua, menciona que para elevar el agua excavan pozos, instalan norias que son tirados por los camellos. El artilugio, ¿no?, de la noria. Estos artilugios se fueron extendiendo por toda la isla hasta generalizarse sobre todo por las zonas de Tuineje, Pájara y Betancuria, y en este último lugar por toda la vega de Río Palmas. Y bueno, todos sabemos que una noria es un elemento que saca el agua de los pozos, ¿no? Y que habitualmente son tirados por animales. Por animales, por sí, animales, sí. ¿no? Sí, y normalmente, claro, la noria está en pozos donde donde el agua no está no es muy profunda, y es un sistema que eleva el agua con poco coste, y su mantenimiento hizo que el agricultor se decantara más tarde luego por los molinos de agua, los conocidos aeromotores, ¿no? Nada, decir que la estructura de la noria está construida en madera e incorpora piezas de hierro fundido como los engranajes o la estructura de los tambores de las ruedas verticales. Normalmente suelen ser de madera, y luego utilizan un sistema que se encarga de elevar los cántaros o los cacharros de latón. Y nada, y prácticamente hoy en Fuerteventura, que tú conozcas, Javier, no hay ninguna funcionando. No, que yo no tengo ningún conocimiento, de ninguna. Sé que, por ejemplo, en Antigua, que lo comentábamos antes, fuera de micrófono, todavía quedan algunos restos de norias por ahí. En Pájara también quedan algunas, que de hecho, ya se han reparado mejor, pero no funcionando no tengo conocimiento de ninguna noria. De que haya ninguna. Bueno, pues una noria tiene que estar, ya lo decíamos, irremediablemente vinculada a un pozo, ¿no? Y pozos sí que hay en Fuerteventura. Sí, y bastante. Y siguen quedando. No sé si con agua o sin ella. Pero Javier, bueno, pues tiene datos sumamente interesantes, como por ejemplo que el mayor número de pozos se encuentra en Tuineje. En el municipio de Tuineje, sí, se han contabilizado unos 644 pozos. Y nada, decir que los pozos en Fuerteventura pues son pocos profundos, la mayoría pues entre 7 y 14 metros de profundidad. Actualmente se encuentran en producción unos 900 pozos de 1.500 que se han contabilizado. Y nada, el dato ese que decíamos del municipio de Antigua, que cuenta con unos 644. Y nada, y el pozo pues se trata de una excavación vertical realizada pues para extraer agua del subsuelo. Luego normalmente próximo al brocal del pozo, lo más común es que aparezca una construcción, bien para proteger el motor de agua, o bien para guardar o que sirva de base un poco para el molino de agua, ¿no? El aeromotor, conocidos por molinos de Chicago aquí en Fuerteventura. Y nada, la importancia de los pozos, se trata de una de las obras hidráulicas que sin duda fue un pilar básico para el desarrollo agrario de Fuerteventura. La perforación de pozos en Canarias para uso agrario, se sabe que se ha señalado pues a que a mediados del siglo XIX ya existían pozos en Canarias pues para este fin, ¿no? Sobre todo usos agrarios. Los medios técnicos que se empleaban para perforar pozos de agua eran pues rudimentarios, el pico y pala, y una vez que se intuyera, pues sobre todo antes de hacer un pozo, cuando se intuyera la existencia de agua en el subsuelo, se producía pues a horadar, abrir el suelo. En la mayoría de los casos se recurre pues se conoce con el nombre árabe de saorí, ¿no? Una persona capaz de descubrir manantiales subterráneos. De hecho, hoy en día en Antigua hay un señor que todavía tiene las facultades, ¿no? de encontrar agua. De encontrar agua a través de un péndulo. Todavía se lo siguen llamando por ahí. De hecho, me ha contado que ha ido a Lanzarote y demás. Normalmente, claro, hay un margen de error también, pero se sigue utilizando muchas veces esta técnica, ¿no? ¿A los pozos están vinculados siempre los estanques?
Sí, ¿O no necesariamente? No necesariamente, pero normalmente sí. Normalmente cuando hay un pozo, pues claro, la manera de, sobre todo cuando hay un molino de agua, ese molino de agua lo que hace es elevar el agua a la superficie y depositarla en el estanque. Ya luego desde el estanque ya pues se saca el agua ya pues para regar la gavia, pues o para destinarla ya a otros usos a través ya de no sé, ya el agricultor ya depende de las necesidades que tenga, pues ya sí, pero normalmente sí la saca y se a través deriva de la sequía, según estamos leyendo. a través de la sequía también. Se suele extraer el agua y se lleva al estanque, y la sequía ya pues serviría pues para distribuir el agua una vez ya a otros sitios, ¿no? Menos conocida quizás, Javier, la alcogida. La alcogida, bueno, la alcogida, eso tenía que haberlo comentado antes, sobre todo es un lugar natural donde recogen las escasas aguas de lluvia, ¿no? Esta agua normalmente cuando se recoge pues, se va a dar al aljibe. Ya una vez que, sobre todo aquí tenemos la zona de la Alcogida, ¿no? En Tefía, que es unas casas de construcciones típicas majoreras que reciben el nombre de la zona de Alcogida, ¿no? Sí, primordialmente porque hay un sistema allí, un aljibe, donde se recogía el agua de forma natural. Y de la Alcogida, pues el agua deriva al aljibe. Y el aljibe, pues nada, tradicionalmente se ha utilizado para el almacenamiento y recogida del agua de lluvia en zonas rurales, y también se encuentran en algunas zonas determinadas para dar de beber a los animales. Antes también estábamos hablando, ¿no?, que en algunas zonas de Malpaís, de aquí de Fuerteventura, en la zona norte, hay aljibes. Se suelen hacer aljibes por el sistema de acogida, sitios donde más o menos pues cuando llueve se concentra bastante el agua, van a parar al aljibe, y luego allí se hace una especie de abrevadero para dar de beber a las cabras, a los animales. Muy bien. Quizás tengamos más datos de las presas, ¿no? En Fuerteventura hay ahora mismo, bueno, pues presas de todos conocidos, aunque el agua que hay dentro ya es poca, ¿no? Sí, sí, no, con el nombre... Por dentro, que hay un dato curioso que lo hemos saltado, o me lo he saltado, y es los molinos que se contabilizan, volviendo un poquito atrás, en la isla de Fuerteventura. Estamos hablando de 1084 molinos, y de esos en funcionamiento, según los estudios que ha hecho nuestro invitado, Javier, pues quedan solo 570, 570 ¿no? Es curioso. Sí. Bueno, pues vamos con las presas o las charcas, Javier. Vamos a ver, aquí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado está la presa, que es de mampostería. Aquí en Fuerteventura pues hay tres presas, que sería la de Río Cabra, la de Los Molinos y la de Las Peñitas. Y luego por otro lado, ya más conocidos por todos, y normalmente los agricultores suelen recurrir a presas ya secas, ¿no? O a charcas, mejor dicho, que se conocen como charcas y suelen ser de tierra seca. Consisten en un muro de tierra de 2 a 5 metros de altura, y que normalmente están enclavadas en un cauce del barranco, y se ubican en una ladera que recoge la escorrentía del agua y la deriva ya por pequeños cauces. También podemos encontrar, aunque con menos frecuencias, en tierras llanas, llegándole en esta ocasión el agua mediante un caño del cauce del barranco más próximo. Los muros están hechos con tierra de las proximidades, que suelen tener una cierta cantidad de arcilla para que pueda producir la impermeabilización de las mismas. Esta, entre otras ocasiones, se consigue de forma natural, pues el agua de avenida que entra en la presa transporta materiales arenosos y arcillosos que van recubriendo el muro y el fondo de una fina película de arcilla, que luego con la insolación se compacta hasta volverlo impermeable. Lo que ocurre es que a veces no se pretende su estancamiento total, sino se prefiere que se filtre, pues dichas charcas suelen estar relacionadas con pozos limítrofes. Hay, por ejemplo, en Tefía hay algunas zonas donde se suelen hacer una especie de charcas pequeñas
Y claro, por la proximidad al pozo, y lo que se pretende es recoger esa agua para que luego se vaya filtrando en el subsuelo y así un poco abastecer ya el pozo, ¿no? En ocasiones es frecuente ver cómo se remueve el fondo de la presa, rompiendo la capa de arcilla para que el agua pueda penetrar en la tierra con mayor facilidad. Y ya luego en otras ocasiones el agua se puede utilizar directamente de la charca, bombeándola con un motor hasta el lugar donde se va a ser utilizada.